Seguimos en Zona Pública y como le adelantaba en el corte, y porque seguramente usted está enterado de la parte general que implica que hay un muy buen número de amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Amparos que, independientemente del tiempo que dure el litigio, hacían inviable que el gobierno lo construyera. Entonces, el presidente de la República, a través de los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentan que es una instalación estratégica de seguridad nacional del país y, por tanto, bueno, tú explicarás la parte técnica, estos amparos dejan de tener vigor. Si me equivoco, corrígeme. Aquí el asunto, ¿esto es un abuso de una estrategia jurídica del presidente para solventar un litigio? ¿O realmente se da esta condición? Pues mira, por lo que yo he podido investigar, la condición se da siempre y cuando siga siendo una base militar. En el momento en que se vuelve un aeropuerto civil, deja de ser una instalación estratégica de seguridad nacional. Porque si ese fuera el criterio, entonces, pues las universidades, las escuelas, los hospitales, o sea, en una argucia jurídica todo podría volverse un área estratégica de seguridad nacional. Evidentemente esto tiene implicaciones no solo reales de seguridad nacional, sino de no dar a conocer las cuentas, de evitar la transparencia, de poderte brincar algunas cosas. Y precisamente hoy el presidente de Ecuador declara el estado de excepción, que tiene una implicación específica para atender un asunto. Se resuelve y volvemos a la parte en la que estábamos. En todos los países funciona esto. Nada más que aquí, salvo lo que nos diga el doctor en jurisprudencia, Ay, no, Jean-Paul no Huber, yo lo que creo es que es una burda estrategia jurídica. Sí, efectivamente es una burda estrategia jurídica porque sí hay temas que te refiere la Ley de Seguridad Nacional y, por ejemplo, es los asuntos que es las amenazas a la aviación. Entonces, probablemente como lo van a querer cuadrar o como lo quieren cuadrar, decir que si no tenemos el aeropuerto hay una amenaza a toda la aviación. Pero no es cierto. O sea, y la otra es que no por el hecho de que sea un tema de seguridad nacional, no sea revisable. Porque hay que, todo acto de autoridad, pues tiene que tener ciertas características y si no están aplicadas al caso concreto como es este que se les acaba de ocurrir, pues es... Y además la otra es que, justo lo que dices, esa es una base militar. Ahorita. Pero la vas a convertir en una base civil donde ya no va a haber una base militar. Porque de hecho todos los dictámenes dicen que no pueden coexistir la base militar con un aeropuerto civil. Entonces, sí es una chicana para tratar de empujar este asunto. Habrá que ver porque hoy el ajedrez está diferente. Vamos a tener otro ministro de la Corte. Ministra. Una ministra, ya está cantado el asunto. Y además no solo eso, del oficialista, del partido oficial. Y entonces, pues vamos a ver seguramente vamos a empezar a ver una serie de tergiversaciones que son unas aberraciones jurídicas, pero porque van a empezar a tratar de darle este cariz legaloide, pero vamos a estar expuestos pero a ver, vamos a la técnica jurídica. Una instalación estratégica de seguridad nacional puede pasarse por el arco del triunfo temas ambientales, temas sociales, las quejas de los pobladores, el tema arqueológico del cerro que apareció, sí, el cerro que lo que opinan los organismos internacionales que regulan la aviación, que dicen que ahí no puede pasar. ¿Se lo pueden pasar? Es que es un tema, es decir, a ver, si es un tema de seguridad nacional, claro, es la base militar, ya está. Si la quieres convertir en una cosa civil y demás... Ya no es estratégico. Ya no es estratégico ni es de seguridad nacional. Entonces le quitas ese elemento. Y entonces esa base militar deja de ser militar y entonces la tendrías que operar como está actualmente, que es inviable para un aeropuerto al tamaño que necesitamos. Entonces es una falacia, digamos, hablando en lógica, porque dices, a ver, ¿no lo necesita? Pues no lo necesita porque ya está funcionando la instalación. Pero esa le vas a cambiar la naturaleza a una civil y se va a regir por la legislación de la aviación civil, no la militar. Y entonces va para afuera de esta esfera y entonces sí se tiene que meter a toda estos requerimientos legales donde ya si lo va impacto ambiental y todas estas cosas, porque no es operable como una base militar para un aeropuerto. Hay que verlo más allá. O sea, aquí hay dos factores comunes.
Los proyectos estratégicos del presidente y el uso de la ley. No es la primera vez que vemos el uso de la ley para proteger a sus proyectos estratégicos. Tenemos, por ejemplo, la ley Garrote en Tabasco, donde un manifestante puede pasar más tiempo en la cárcel que un asesino. Y todo esto, otra vez volvemos a lo mismo, se traduce en capital político, porque nada te deja más capital político que la congruencia. Y nuestro presidente, al igual que Trump, está dispuesto a cumplir sus promesas de campaña, tenga lo que tenga que hacer. Bueno, más bien, yo creo que no es un tema de cumplimiento de promesas, sino es un tema de estar empecinado en decir, ya lo dije y no me puedo retractar, aunque sea inviable y no se vaya a poder hacer. Como la revocación de mandato. Entonces es otra manera de echar la pelota para adelante para decir, miren, estos son otra de las cosas que hay que subrayar. El tema de los amparos, que dice que es sabotaje legal, es una aberración, y más que lo diga el presidente. No es un sabotaje legal, no hay sabotajes legales. Es el uso de un instrumento que todo gobernado tiene cuando considera que su derecho, en este caso al medio ambiente, etcétera. Acotación, ¿podrías decir un instrumento democrático y legal? Democrático y legal, porque el primer principio de la democracia no es el voto, es el imperio de la ley, pero... Por tanto, si yo como autoridad me quejo de eso, no soy un demócrata. No. Tu primer, digamos, aspecto democrático es que te riges no solo por las leyes, sino que el Poder Judicial es el que da remedio a todas las violaciones de todas las autoridades. Independiente. Independiente. Entonces, sí, o sea, van siendo muchos bullets para que se vayan dando cuenta cómo va. No, pero entonces, es que yo sé que podría parecer chocante esta remarca. Pero es real. Pero es como si, bueno, pues ustedes son profesores universitarios, como si estuvieran dando una clase para que algunos sectores del morenismo más recalcitrante entiendan que esto no es una crítica personal. No, o sea, digamos, si un presidente municipal, cualquier autoridad hace algo indebido en perjuicio de un particular, pues nosotros nos vamos a quejar. Lo que pasa es que ahora la protección del amparo se hizo más grande porque hay derechos humanos que antes no estaban considerados. Pero al final, cuando te vas al recuento de los daños, lo que va a decir en la historia y en negritas fue que impidió que se construyera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por corrupción. Eso es lo que él va a contar en su historia y así es como va a pasar pues esta historia. Pues sí, y ya después pasaremos a la visión de los vencidos, años después, donde lo pongan en su lugar. Porque todos los atropellos, no es otra cosa más que una serie... Por ejemplo, dime, si hay un empresario... ¿qué presidente no lo ha hecho? No, todos, pero a él es creo que más burdo en los atropellos, ¿no? Porque... Además, los disfraza como si fuera la gran decisión democrática. Moral y estas cosas. Y aparte se quita la responsabilidad. Sí, claro, él no asume nada. Fue el pueblo sabio. Y no es cierto. La verdad es que es un capricho de él. Por ejemplo, si yo soy un empresario que me ha costado la trayectoria y patrimonio de toda mi familia y generaciones, y tengo un proyecto de construcción importante como hubiera sido el aeropuerto, y este señor por sus caprichos me los cancela, por supuesto que yo tengo el derecho de ampararme. Y luego los pobladores que dicen, oye, ¿y por qué en Santa Lucía, si nosotros tenemos un tema indígena más el impacto ambiental que va a generar, más todo, y arqueológico, etcétera, nosotros tenemos que proteger ese patrimonio que es patrimonio, digamos, no está declarado por la UNESCO de la humanidad, pero es patrimonio de la humanidad y es un derecho humano al medio ambiente, a preservar el entorno histórico, arqueológico y demás. Y este señor, por sus caprichos y sin mediar ningún estudio de viabilidad, nos lo va a venir a fastidiar. Pues no es que sea un sabotaje legal, es una defensa legítima de toda la gente que está ahí, que se han organizado y que ha habido otros de no más derroches y todos estos temas. Bueno, si hay 80 amparos, quizás a lo mejor hay 800, será porque las cosas del presidente en ese tema no están tan bien hechas. Mira, el que más me llamó la atención, independientemente que entiendo que no es el más fuerte, entiendo que el más fuerte es el que han presentado los habitantes cercanos, pero a mí el que más me llamó la atención fue el que pusieron los pilotos. Yo no puedo aterrizar ahí porque el riesgo de morirme es demasiado elevado y sobrepasa los márgenes que marcan los organismos internacionales. Si eso no te dice que esto está mal diseñado y mal planeado, no sé qué más. Pero sí, ¿qué, claro.
¿Qué mayor ejemplo quieres que se pasaron todo el tiempo criticando un lago y no fueron capaces de ver un cerro? Eso también, otra vez volvemos a los signos de la tragicomedia Y los que mexicana. volamos, tomamos un vuelo cada semana, ves que ahí sigue, que todavía, que en época de lluvias no Ahí hay un sigue lago el ahí, yo todavía lo sigo buscando. Y sobre todo, Y ahí está el cascarón del que no aeropuerto. le dices, hicieron caso a los expertos. Claro. Ahí tienes el estudio, ¿no?, que hizo ASPA, ¿no?, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Y la Yata. Ellos dijeron que la opción más viable era el nuevo aeropuerto y no quiso. y la otra es que dijo que iba a revisar todos los contratos y todo, y porque había corrupción. Y ya dijo Jiménez Espriu que no la encontraron, pero también el presidente ha dicho muchas veces que el argumento fundamental del combate a la corrupción es porque había gente muy cercana, si no es que el mismo expresidente Peña Nieto, que había comprado todos los terrenos aledaños a Texcoco. Pues fácil. Pues aquí yo lo vuelvo a reafirmar y lo vuelvo a decir una vez más. Todos los terrenos aledaños a Santa Lucía hoy son propiedad de un secretario del actual gabinete federal. Entonces, Estamos igual. La otra, si no querías darle, porque además esto desde antes, cuando fue el primer intento que fuera en Texcoco y que fueron los de Atenco y todos los bacheteros, etcétera, porque era el mismo tema. Bueno, es bien fácil. Vas al registro público de la propiedad, ves a nombre de quién está, los expropias y les das concesión para lo que quieras desarrollar. Pero, bueno, pues, así de ¿cuál es sencillo. tu pronóstico en términos estrictamente de análisis jurídico de lo que va a pasar? Va a seguir detenido, van a seguir el cauce de los amparos. Y yo creo, digo, como son un montón, la suspensión lo que hace es, espérate a que yo resuelva, porque tengo que analizar todas las pruebas que me están dando, y hasta ahorita lo que sucede es, espérate. Puede pasar un año o más en el análisis de todas las pruebas para ver si es viable o no, si les dan el amparo o no. El asunto es que la estrategia de usar el concepto seguridad nacional No, se lo van a, no vota esos amparos. No, no los va a votar. No los va a votar porque no puedes dejarlos sin protección y además no estás cambiando la naturaleza jurídica. O sea, al estar cambiando la naturaleza jurídica de una instalación militar a una civil, no te da para dar eso, o ni siquiera tienes una amenaza a la aviación, a menos que lo quieran plantear así, como una amenaza a la aviación, pero no hay amenaza. Y también, en términos de comunicación, hay que ver el mismo fenómeno que está pasando aquí con lo que está pasando en Estados Unidos. Todo lo que es estratégico para el presidente se cubre bajo el eje rector de seguridad nacional. Entonces, si tú lo cubres de seguridad nacional, puedes hacer los movimientos que quieras. Ahí tenemos a Trump con su muro, ahí tenemos a Trump con el comercio, ahí tenemos a Trump con los ciberataques. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Seguridad nacional, el aeropuerto. Seguridad energética, la refinería de Dos Bocas. O la compra del carbón de la mina del senador Guadiana, ¿no? El caso es que Trump le acaba de poner 25% de arancel a los vinos europeos y a los quesos franceses. Y yo creo que esa sí no va a ser una medida muy popular. Pero los quesos franceses sí podría ser de seguridad nacional, porque al que son muy ricos, mira, entre más feo huele, pero yo más ricos son. Sí, así es. Yo estoy hablando de los norteamericanos mejor conocidos como gringos, que le meten con particular alegría al vino tinto europeo. Totalmente. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos para seguir con más análisis jurídicos. Ahora, por fin, el Tribunal Electoral del Poder Judicial le dio un batazo a nuestro muy buen amigo Varguitas. Usted lo conoce como Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. No tardamos.